pero algunos estamos últimamente siendo un poco pesados criticando los viejos funcionalismos, de que todo valga solo si funciona, solo si está en función de. Con lo cual el patrimonio, desde el funcionalismo, de nuevo se relativiza y se convierte en un simple medio, en un simple trampolín para reivindicar la identidad y no solo las funciones, y reivindicar los símbolos y no solo las máscaras. La simbolización en ese sentido viene a ser participación y viene a ser identificación. Subrayo la palabra participación. Difícilmente algo es identitario si no se participa de ello. Y todo eso significa una permanente resemantización, perdonad la expresión, resemantización del patrimonio. Si el patrimonio son signos y símbolos, continuamente estamos generando y continuamente estamos reutilizando, repensando, reviviendo, resemantizando la ciudad, el patrimonio, pero sobre todo desde un punto de vista simbólico. Entre otras cosas, porque es lo más fecundo, fértil, y entre otras cosas es donde nosotros más podemos como ciudadanos participar en esa sobresignificación. No cambiamos las piedras, es más, a veces ni podemos tocarlas, y mejor, pero los significados sí. El significado sí es algo vivo, el significado sí que es algo abierto, el significado sí que es algo vivo. Por eso es por lo que el patrimonio es una construcción social. Toda la realidad es una construcción social. El viejo tratado de Berger y Luhmann para los académicos curiosamente ya se refería al patrimonio como construcción social. No solo se construyen las ideas, se construye todo lo que es el entramado social de los individuos, entre ellos el patrimonio. Así que recupero la vieja propuesta de Robert Venturi, del gran arquitecto americano, de la ciudad de los signos. No solo la ciudad de las piedras, la ciudad de los signos, que también animan las piedras, como argamasa. Solemos decir que el acueducto no tiene argamasa, que une los distintos sillares, yo creo que sí la tiene. Y la auténtica argamasa del acueducto son los signos. Así que intentamos hacer compatibles signos y símbolos, ética y estética. Hay una ética del patrimonio, no solo una estética. De la misma forma que hay una ética de la herencia, hay una ética de la memoria, y de la misma forma que hay una ética, por supuesto, de los valores. Intentamos hacer compatibles las piedras con las utopías. Por eso es por lo que, incluso en el viejo tratado de semiótica de Umberto Eco, a la cultura y al patrimonio como cultura le podemos dar ese triple anclaje que me parece de una vitalidad enorme. Por una parte, el patrimonio como cultura es territorio, espacios, topos. Por otra parte es emoción, pazos, pasión, emoción, sentimiento. Y por otra parte es logos, símbolo. Y en último término, el símbolo es lo que da sentido, lo que da valor, lo que explica, lo que razona, lo que genera discurso. Y lo que en último término nos permite ya no solo y exclusivamente un entender, sino un empatizar con ese entendimiento. Un ponernos en el lugar del patrimonio, porque el patrimonio somos nosotros. Por eso es por lo que el patrimonio encarna y representa todo ese complejo valor del capital simbólico al que se refería Pierre Bourdieu en buena parte de sus obras y que no desarrollo, simplemente apenas. Y porque ese capital simbólico es el que nos permite integrar esos dos conceptos tan debatidos y tan antitéticos de identidad y diferencia. Somos en el patrimonio lo que somos porque nos diferenciamos sin competencias de los demás. Así que identidad y diferencia simbolizan nuestra vivencialidad del patrimonio. Pero en el mundo de las crisis, de las identidades, y ahí estamos, el patrimonio posiblemente sea un buen anclaje, no digo para solucionar esa crisis, pero al menos sí para hacerla soportable. Y finalmente, un concepto bien polémico, porque incluso recientemente veíamos para sorpresa de muchos que algunos ilustres políticos europeos ya lo encerraban, el multiculturalismo daba sentido también
a ese diálogo, a esa convivencia, a esa integración, a esa participación simbólica en el patrimonio. Y Segovia, como tantas otras ciudades, vendría a ser un ejemplo sobresaliente de esa multiculturalidad, de esa integración de sensibilidades, de esa integración de memorias, de esa integración de creencias, de valores, de estilos de vida, etc. Estamos recuperando ahora la tradición del barrio, el entorno judío. Recientemente se han celebrado jornadas de la tradición, la cultura árabe en Segovia, etc. No son modas. Yo creo que son necesidades de reconocernos como plurales. Gianni Vattimo, uno de los grandes autores intelectuales italianos, suele decir que no es cierta esa idea de una Europa fuerte en la memoria y en la conciencia. Si algo identifica la conciencia europea es la pluralidad. Si algo identifica la conciencia europea es la integración. Si algo identifica la conciencia europea es haber tenido las puertas abiertas a la enorme riqueza cultural que procedía de los lugares más distantes de Europa y que sin embargo nos ha ayudado también a hacer nuestra. Yo creo que el patrimonio y la multiculturalidad desde una instancia de simbolización y resemantización es enormemente enriquecedora. Por eso es por lo que el patrimonio es diálogo, es relato vivo, es identidad y memoria proyectiva, y podemos, si observan las imágenes, tienen toda su lectura, no tengo tiempo pero seguro que las conocen, porque proceden de distintos eventos próximos a nosotros. Por eso es por lo que es posible hacer compatible, hacer dialogar unas obras de arte abstracto contemporánea, Isidoro Reguera, uno de nuestros artistas más conocidos internacionalmente, con un viejo edificio en Segovia, sin que haya estridencias, sin que haya especiales resazos, más bien lo contrario. Y todo esto que ocurre en una ciudad patrimonio de la humanidad como Segovia. 13 son las ciudades patrimonio de la humanidad en España. 13 y otras muchas que incluyen bienes en la lista del patrimonio mundial, por supuesto, pero 13 ciudades. 13 ciudades monumentales y una con el privilegio de ser declarada patrimonio mixto, natural y monumental, que es Ibiza, como saben. Pues las viejas ciudades patrimoniales en realidad nos pertenecen de prestado. Somos administradores temporales de unos bienes que pertenecen a la comunidad internacional y a las generaciones futuras como fuente de la memoria de su comunidad. La propia Convención de la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, todo bonito como recordarán, sorprendentemente ha cambiado mucho. Ha cambiado el texto, pero se ha cambiado su interpretación y su filosofía. Porque para sorpresa de muchos, y recientemente con motivo de preparar esta intervención, lo he vuelto a leer minuciosamente, casi el tema que nos ocupa hoy de la simbolización del patrimonio se había olvidado. No aparecía. Se nombra solo una vez. Se ponía más énfasis en el aspecto material. Se ponía más énfasis en los objetos, por muy valiosos y emblemáticos que fueran. Se ponía más énfasis, por supuesto, en el monumento. Y se ponía más énfasis, por supuesto, en la voluntad de consenso de las distintas partes firmantes del convenio, de la convención, para que evidentemente sumaran esfuerzos, voluntades, etcétera, etcétera, y posiblemente era lógico lo que había que hacer en aquel momento. Pero enseguida caemos en la cuenta de que era un texto muy deficitario, urgente, necesario, pero que le faltaba alma. Por eso es por lo que hasta 2003, con la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio de la Cultura Inmaterial, cultura intangible, no empezamos a recuperar el símbolo como componente fundamental del patrimonio. Hemos tardado tiempo, pero parece que lo vamos a recuperar. Por eso es por lo que sugiero que la simbolización es un tema emergente de nuestros días, incluso en los grandes textos declarativos del patrimonio mundial. Así que la simbolización es una recuperación perdida, es algo como que se nos había olvidado, es como si nos hubiéramos preocupado demasiado de la carcasa y se nos hubiera olvidado el alma. 3 cuestiones, voy a referirme brevísimamente a ellas para hablar
de las ciudades patrimonio de la humanidad, por lo que se refiere al tema de seguridad. En primer lugar, recordar que el valor del patrimonio en las ciudades declaradas patrimonio de la humanidad es universal. Subrayo el concepto de universalidad. El patrimonio como síntesis de una vieja polémica de lo global y de lo local. Y finalmente, también los símbolos cambian, y en ese sentido habrá que hacer compatible el viejo y el nuevo patrimonio. Brevemente voy a comentar algunas de ellas. Por supuesto que el concepto de universalidad del patrimonio encaja con la reivindicación desde todos los ámbitos intelectuales, por supuesto éticos, deontológicos, de responsabilidad social, de lo universal. Vivimos en una cultura de lo universal, y lo universal implica fundamentalmente un compromiso. Lo universal, desde el punto de vista ciudadano, implica básicamente una actitud cosmopolita. Frente a los valores más endogámicos, etnocentristas, más privados, justo lo universal nos posiciona en una situación de apertura, de diálogo y, en último término, de ciudadanía crítica. Yo creo que, tanto desde el punto de vista de los discursos públicos, como incluso desde el punto de vista de los discursos empresariales, privados, institucionales, corporativos, el concepto de lo universal es hoy una gran reivindicación. Bueno, pues reivindicamos el patrimonio como bien universal. Y reivindicamos que las viejas ciudades históricas, patrimoniales, declaradas incluso bien de la humanidad, ante todo y sobre todo, pertenecen a la humanidad. Os sorprenderá la imagen que os he puesto, porque simplemente he querido ilustrarlo con una peculiar, atípica, estrambótica, todos recordaréis de este verano, reivindicación de una cierta asociación murciana pidiendo que se quitara la Virgen de la Zoncisla de la hornacina sur del acueducto de Segovia. Evidentemente, el tema posiblemente no merece ni comentar. La propuesta era absolutamente absurda, ridícula. Pero yo, fundamentalmente, en lo que insisto, no es tanto en una propuesta que no tenía mayor sentido, a mente absolutamente desconocedora, porque ni siquiera la Virgen de la Zoncisla, como sabemos, sino precisamente en la reacción nuestra. O sea, es en la reacción que incluso en los medios locales produjo semejante propuesta insensata. La verdad es que subrayaría más la reacción desacertada, incluso desde algún ilustre representante político nuestro, precisamente reivindicando el concepto de universalidad. El patrimonio universal, Ciudad de Segovia, Ciudad Vieja y el acueducto, es un patrimonio universal, aunque algunas veces haya que oír algunas propuestas estridentes, desacertadas, incluso hasta estrambóticas. Es de todos, y todos participan de él, no es nuestro. El patrimonio es una síntesis de lo global y lo local. Ni se me ocurre meterme en el tema de la globalización, que todos supongo que habéis trabajado más de una vez en vuestro trabajo. Pero sí es verdad que respecto al patrimonio hay posiciones, o al menos he encontrado posiciones muy estridentes, incluso muy radicales, desde aquellos que piensan que lo de la globalización respecto al patrimonio es una estridencia sin sentido, incluso una estupidez, a aquellos, y yo creo que en ellos me centro más, como el profesor Manuel Castel y Antonio Borja, tienen un precioso libro sobre lo local y lo global en la gestión del patrimonio, que me parece que es bastante más inteligente y en todo caso bastante más actual. Y si alguna eficacia tienen las ciudades en general, y más específicamente las ciudades patrimoniales, es servir precisamente de nexo, de unión entre lo global y lo local. Por eso, por lo que posiblemente ante el acueducto, y todos lo hemos hecho, veamos las mismas caras de admiración de las personas que localmente proceden de entornos muy diversos,
y que sin embargo comparte